de difundir al máximo todas las ideas revolucionarias. Esa es la hegemonía. Estamos hablando de eso. Sobre todo momento de quiebre histórico, en la transición al socialismo, es donde la hegemonía adquiere una relevancia extraordinaria. Así es. Ahora fíjense, el presidente Chávez, comandante, se autocalifica de bolivariano, cristiano y marxista. Esto es, bueno, toda una innovación en materia ideológica, y él va a los documentos originales, él va a la Biblia, él va al manifiesto comunista, él va al discurso de Angostura, y de allí extrae ideas que son evidentemente coincidentes y que van con una direccionalidad hacia la liberación de la conciencia, hacia la liberación de los pueblos. Y entonces es un reto mayor, porque ya no es solo el marxismo, aunque fundamentalmente es el marxismo, sino que es una nueva generación de teoría a partir de la experiencia particular venezolana. Pero el pensamiento de Bolívar, yo creo que hay una especie de núcleo duro que habría que rescatar. De hecho, el presidente lo ha venido haciendo, y si algo ha sido una fortaleza de este proceso es su identidad con los valores fundacionales de la patria. Ese pensamiento, ese núcleo duro, lo podemos identificar como en unos conceptos básicos, ¿no? Independencia, soberanía, redención social y unidad continental. Creo que todos esos elementos están presentes en la lucha de hoy. Y por otra parte, bueno, creo que no es posible dar el salto a la sociedad socialista sin un método de análisis. Y realmente quien produjo el salto en la ciencia y transformó digamos, todo el interés por lo social en ciencia desde una perspectiva de las clases oprimidas, Carlos Marx. Entonces yo creo que es un deber del militante revolucionario apropiarse del método marxista para poder entender la realidad del capitalismo y su proceso de decadencia. Claro, y además están las tres raíces, ¿no? Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez, Jesús. Que no fueron olvidadas nunca, no, estaban marginadas. Pequeños partidos, nosotros estábamos en el Partido Comunista y cotizábamos mensualmente, y al cotizar recibíamos unas estampillas. 3 de esas estampillas por los 12 meses tenían a esas 3 grandes figuras para nosotros. Nos nutrían la verdadera fuerza revolucionaria. Esas nunca fueron, pero más allá de eso, porque todo movimiento realmente revolucionario tiene que nutrirse de las experiencias y de las gestas históricas, emancipadoras, independentistas. Tiene que haber una plataforma científica. La política es una ciencia, y de todas las ciencias, con toda seguridad, es la más compleja, por la cantidad de actores, contradicciones, elementos que inciden en él. Si es una ciencia, como decía América, requiere de un instrumento metodológico que nos permita avanzar. Yo voy a repetir lo que dije anteriormente. La única teoría social que argumenta y fundamenta científicamente la necesidad de transitar al socialismo es el marxismo. El aporte de Marx en materia, por ejemplo, de lucha de clases, no es haber descubierto la lucha de clases, eso lo habían percibido sobre todo historiadores franceses mucho antes. El gran aporte de Marx, y él lo escribe en una carta a Kugelmann, era precisamente haber determinado a través de sus estudios que en un momento de la historia de la humanidad esa lucha de clases iba a conducir necesariamente a la supresión del capitalismo. Y una vez en ese estadio los trabajadores asumían por primera vez en la historia las riendas de la sociedad, de tal forma que el marxismo se transforma en la teoría del desarrollo social desde la perspectiva de la clase obrera. Y siendo eso así, la esencia para cualquier partido revolucionario que tenga una organización y que tenga un instrumento científico para análisis de la sociedad es la vinculación con la sociedad, la vinculación con las masas, no con el Estado y no con personas individualmente, con las masas, que son las únicas que podrán revolucionar. Y a través de esa vinculación se organizan esas masas, a través de esa organización se le inyecta, se le transfieren los conocimientos para que éstas puedan asumir su gran rol histórico, que en este momento consiste en suprimir al capitalismo y avanzar a una sociedad distinta. Ya Jesús hizo referencia
Sin embargo, en los 2 minutos que quedan, Amílcar, ¿qué podemos esperar del Congreso Extraordinario del PSUV, del Congreso admirable, si es que efectivamente al final podemos calificarlo de admirable en materia de ideología, en materia de formación? Sí, en los debates que se han dado hay ya bastantes ideas, tal vez no recogidas, tal vez no organizadas, sobre muchos de estos temas. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en el tramo que queda, porque al lado de los temas coyunturales que hemos venido debatiendo y que son de suma importancia, se profundice y se organice lo que ya se ha producido sobre los temas estratégicos. Cuando decimos que el partido debe trascender a lo coyuntural, el Congreso necesariamente tiene que ser un hito para esa trascendencia de lo coyuntural y tiene que nacer de allí una base programática, así sea esbozada, digamos, en sus líneas gruesas. Tiene que nacer de allí, por supuesto, el Código de Ética, que sobre eso ya se ha discutido bastante, los estatutos del partido, en fin, hay varias materias que todavía están pendientes y creo además que el partido nuestro tiene una serie de desafíos para los cuales el Congreso tiene que dar soporte. Entre otras cosas, por ejemplo, no es poca cosa tratar de un partido que enfrente al actual aparato estatal, a la actual concepción del Estado burgués, que es la que sigue predominando en la sociedad venezolana. Un partido que, por el reclamo de las circunstancias internacionales, por la agresividad del imperialismo en el mundo de hoy, necesariamente debe asumir la tarea de la unidad de los revolucionarios del mundo. Ese llamado que hizo el presidente y el comandante Chávez de conformar la Quinta Internacional, eso hay que materializarlo. Y para eso tienen que estar esas tareas al frente de esas tareas cuadros revolucionarios. Entonces, ciertamente se necesita la formación masiva del partido, pero también se necesita como dar un salto aceleradamente en fortalecer algunos cuadros esenciales del partido que puedan asumir los grandes desafíos que tenemos para el corto plazo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y ojalá que del Congreso salga fortalecido, potenciado y salga ya dispuesto a asumir la transición al socialismo con las ideas claras, con la conciencia bien creada en quienes están en el Congreso y en consecuencia para transmitirle esa conciencia al resto de la militancia, y tenemos la seguridad de que así será. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes, estimados usuarios y usuarias, será hasta el domingo que viene. Buenas noches. Juro delante del pueblo que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta conformar plenamente las asambleas populares socialistas y así darle nacimiento al gran partido socialista bolivariano, revolucionario, venezolano, indoamericano, invencible, lo juro, hasta la victoria siempre. Patria, socialismo, venceremos. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el pueblo venezolano! Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermana.